nuevamente y terminar. Y nos queda ahí. Entonces, nos vamos a la configuración de la máquina, agregar a la parte de administración de disco, agregar un disco, le damos uno nuevo y después lo seleccionamos y ahí nos va a aparecer. Ahí está nuestro disco de 20 GB. La idea le queda agregar dos de esos, ¿cierto? Le queda agregar dos, o sea 40 GB. Yo, como les voy a mostrar un ejemplo, no voy a agregar uno, ¿no? Para que... el otro ahí para que lo hagan. Sí, gano más poco. Para practicar. Está muy grande la pantalla. La misma pantallita. Ahí. Sí. Ah, Ya. ¿De qué tamaño queda? ahí sí. Ya, entonces agregamos el disco. Después, ¿cómo podíamos ver si el disco estaba agregado a la máquina? LSDLK, por ejemplo, nos servía. Acá podemos ver que, por ejemplo, yo tengo el SDB. Yo agregué uno nomás. Si ustedes agregaron dos, le van a salir dos, ¿cierto? Le va a salir el SDB y el SDC. Sí, después de la B viene la C, ¿cierto? Dice. Eso dice ABC. Entonces, con el comando lsblk, recordemos, lo podemos ver así en la vista de árbol, o el comando sudo. Aquí la verdad que hay sudo, así que me cambio de root. Acá en esta máquina todo lo que hagamos, hagámoslo con root de la administración de disco, porque necesitamos permiso de administrador. Entonces, y esta máquina tiene bloqueado el sudo, así que más fácil cambiarse al root. Y la otra alternativa era fdisk menos L, ¿cierto? Y el fdisk menos L nos muestra ahí un montón de información. Entonces, ¿cuál era la utilidad para crear un disco? ¿Cuál era la herramienta? fdisk, ¿cierto? Entonces ponemos fdisk. ¿Y después qué había que poner? ¿Pongo solo fdisk o iba acompañado de algo? ¿Ah? Exacto, de. Y el disco que yo quiero editar. Si quiero editar el disco A, pongo SDA. Si quiero editar el disco B, pongo SDB. Si quiero editar el disco C, pongo SDC. Y así sucesivamente hasta que se me acaben las letras, ¿cierto? O los discos. Lo que pase primero. Entonces aquí entramos a la herramienta de creación de discos duros. O sea, de particiones dentro del disco duro. Porque claro, no podemos crear un disco duro por software, no tiene sentido. Entonces, el proceso, recordemos, para crear una partición era, primero, ocupar fdisk para crear las particiones. Dentro de fdisk podíamos crear nuevas particiones, asignar el tamaño, el tipo de partición. Luego, con fdisk terminado, guardábamos los cambios y recordábamos que esos cambios no son permanentes. O sea, si iba a apagar el computador, eso no seguía, no quedaba guardado. Entonces después, el segundo paso era crear un formato.
formatear la partición. Dependiendo del formato que yo le puse, por ejemplo, si quiero una partición EXT4, tengo que ocupar el formato EXT4. Ahí, ¿cuál era el comando para formatear una partición? ¿Lo recuerdan? Para crear el formato de partición, darle formato. MKFS, exacto. Ponemos MKFS punto el formato de partición. Extend 4, Extend 1, Extend solo, FAT32, no sé, lo que quieran. En el caso de que usáramos una memoria swap, por ejemplo, el comando era mkswap. El otro es mkfs, el formato make field system, y para la swap mkswap, make swap. Entonces con eso formateábamos la memoria, hacíamos que tuviera un formato, entonces ahí con eso un sistema operativo la puede reconocer, pero después quedaba otro paso, el paso número 3, que era montar esa partición, ¿cierto? Nosotros primero la creamos con FDIS, después le damos un formato con MKFS o MKS o MKSwap, y después tenemos que darle un punto de montaje, o sea, cuál carpeta va a ser nuestro punto de referencia para acceder a esa información. Entonces, para eso teníamos el comando mount, ¿cierto? Comando mount nos permitía montar un punto de montaje. Y era simple, poníamos mount, el disco, espacio, la carpeta donde nosotros queríamos almacenarlo. Puede ser cualquier carpeta dentro del sistema, nosotros lo decidimos, o lo que nos diga las instrucciones de la prueba o la organización, ¿cierto? Luego, en el caso de la swap, no había que montarla, ¿cierto? Porque la memoria swap es como una memoria RAM de respaldo, ¿cierto? Entonces esa no necesita un punto de montaje. Entonces para eso teníamos el comando swap on para encenderla, ¿cierto? El swap on. Y por último, el último paso era editar el archivo fstab, que el archivo fstab es el que contiene todo el directorio de particiones, y con eso podíamos dejar las particiones funcionando para siempre. Si nosotros reiniciamos el equipo, van a seguir ahí de forma permanente. Si nosotros no agregamos las particiones al archivo fstab, cuando reiniciemos el equipo se va a perder todo el progreso. Entonces es como que no hayamos hecho nada, ¿cierto? Entonces, ¿ah? Y eso no va, sencillito, ¿cierto? Para todas las edades, para toda la familia. Entonces lo primero es entrar al archivo, o sea, al programa FDIS. Y acá el programa FDIS es bastante intuitivo, nos ayuda bastante. Si nosotros no tenemos idea de qué estamos haciendo, podemos apretar M y nos dice qué hace este programa. Entonces acá nos dice las opciones que tenemos, ¿cierto? Nunca está de más recordarlas. Con la D se borra la partición, con la F mayúscula vemos el espacio disponible, con la N listamos los tipos de particiones que existen. Eso no lista las particiones que tenemos, sino que lista todos los tipos de particiones que la aplicación puede hacer. Luego, la más importante, con el N añadimos una nueva partición, y después con la P verificamos si esas particiones están bien creadas, porque nos muestra la tabla de particiones. Entonces, si queremos crear una nueva partición, tenemos que poner N de new, ¿cierto? Entonces acá nos dice que existen dos tipos, la primaria y la extendida, y nos dice cuántos podemos hacer. Podemos hacer 4 máximo primarias, y si nosotros queremos hacer varias extendidas, tendríamos que hacer 3 primarias y el resto extendidas. Porque esto está... porque FDIS, a pesar de que funciona para particiones XPT, que tiene, ¿cuánto eran? Como 128 particiones, ¿cierto? Tiene el límite en la aplicación de lo que vendría siendo MBR. ¿Por qué? Porque el programa, la aplicación es compatible con disco MBR, entonces tiene que limitarse a ese estándar. Terrible, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pide aquí? A ver. Nos pide crear 1, 2, 3, 4, 5, 6 particiones. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerla ahí? Bueno, aquí nos dice
En SDB vamos a tener una, dos principales y una extendida. Entonces, la primera que vamos a crear va a ser primaria, ¿cierto? Una P. Recordemos que la opción que va predeterminado, uno puede apretar Enter nomás y la toma. No es necesario escribirla. Luego nos pide el número de partición. Nosotros podemos partir en orden del 1 al 4, del 4 al 1, como queramos. Pero el 1, ¿para qué ser desordenado, cierto? Acá tenemos que decidir el primer sector. Recordemos que los sectores son cómo se subdivide el disco dentro internamente en pequeños bloques de memoria. Cada uno de estos bloques de memoria representa un espacio donde se va a guardar información. El disco tiene 41.943.039. Creo que no hay que pésimo. Menos mal nunca me ha tocado leer un computador de dos. 'Nuevo compu'. 41.900. No. Eso. Ya, lo importante es que el primero es 2048. Listo. 41 Por defecto 2048. Y después nos pide poner el tamaño. ¿De qué tamaño queremos la partición? La primera es de 4, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle más 4. Se puede también en minúscula, se puede en mayúscula o minúscula. Ahí lo comprobamos la semana pasada, o sea, la clase pasada. Entonces, si yo quiero agregarle espacio, le pongo un más, pongo el tamaño y la unidad de medida. ¿Cuál unidad de medida? Acá tengo dos opciones para crearla. La primera es que puedo crearla con el sector, o sea, yo puedo ponerle más y la cantidad de bloques de memoria que quiero ponerle. Pero en verdad, ¿quién va? No puede ni leer el número, así que voy a estar asignando con sectores, ¿cierto? Aquí queda más ridículo, ¿verdad? Y después la otra es con unidades de medida, podemos ponerla en kilo, mega, giga, entera o beta. Miro para allá, no me veo la cara, nada más, no necesito más. Entonces ahí, dependiendo del tamaño que queramos, la partición, ponemos la unidad de medida. En este caso 4 GB, entonces 4G. Porque para qué vamos a poner 4000 M, ¿no? Pero se puede. Entonces ahí enter, y nos dice, se crea una nueva partición de tipo 1 de 4 GB. Pero la guía nos pedía tipo 1 de 4 GB o nos pedía otra cosa. Veamos. ¿No? La primera nos pide que sea swap de 4 GB. Entonces, no me sirve esto, ¿cierto? Porque aquí la creo de tipo Linux. Y de tipo Linux es para almacenar información. Habría que borrarlo. ¿Habría que borrarla? ¿Ah? Control Z. ¿L? Control Z. El L muestra, es con P. Sí, mira, si vemos la ayuda, acá nos da la pista de cómo queremos. Ahí está, la T cambia el tipo de partición, la L lista los tipos de particiones conocidos, eso es para ver los códigos. Entonces, si nosotros aquí creamos una partición y queremos cambiarle el tipo de partición, simplemente apretamos la tecla T, le damos Enter, y acá, si tenemos más de una partición, nos va a preguntar qué partición queremos modificar. En este caso, como llevo una creada, toma por defecto la que tengo creada. Si tengo dos, me va a decir cuál quiero, la 1, la 2, si tengo 3, la 1, la 2, la 3, y ahí uno elige la que quiera. Y después nos dice, toma el código hexadecimal para una partición de tipo swap. Entonces, de memoria hay que saberse cuál es el tipo de partición. Entonces, ¿cuál sería el código? Si no lo sabemos, porque ¿quién se aprende un código hexadecimal, cierto? Ponemos la L mayúscula y es el 82, ¿cierto? Igual me lo aprendí de memoria, pero... Ahí está. El Linux Swap es 82 y el Linux normal, o sea, de almacenamiento, el 83. Entonces falta con aprenderse esos dos números, ¿no? Ahora, si les piden otra más exótica, y cambia la cosa. Piden una Linux extendida. ¿Ah? Sí, piden una Linux extendida. El 85. ¿A dónde? La tercera. Pero digamos, el primero, el principio. Ah, no, pues esto es el tipo de partición.
Entonces aquí cuando pongamos la partición, en vez de poner P, ponemos E. No va con el tipo de partición. Porque hay una swap extendida. 82, ¿En serio? 85. ¿No? Ah, esa ahí no, ya. Sí, no, pero no, eso no va en eso. No. En este caso queremos una swap, así que es la número 82. Entonces aquí ponemos 82. No activado el bloque, ¿no? Ahí. Ah, porque esa chica era... Entonces ahí 82. Y si vemos, dice, se ha cambiado el tipo de partición de Linux a Linux Swap. Excelente. Muy bien. Ahora nos pedía llegar otra, ¿cierto? N. Nos pide si es primaria o extendida. En este caso, primaria. Entonces P. El número, la 2, porque es la que sigue. Después el primer sector. Acá en qué bloque de memoria queremos que parta la segunda partición. La recomendación es dejarlo por defecto para que no perdamos espacio, porque si nosotros, por ejemplo, saltamos 1, 2, 3 bloques de memoria, esos bloques de memoria van a quedar inutilizables, va a ser espacio perdido dentro del disco. En algunos casos lo hacen así algunos lugares, porque por ejemplo después ocupan esos espacios para hacer como backup de respaldo, cosas así, pero nosotros lo vamos a dejar predeterminado. Y después nos pide el tamaño. Esta era de 10 GB. Entonces, más 10 G, ¿cierto? Esta. Y ahí se creó una partición 2 de tipo Linux. Y esta la dejamos tal cual porque es lo que nos pide. Y por último nos pide una extendida. Voy a hacer las 3 del disco B y ustedes hacen las del C. ¿Les parece? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? No es la pregunta en todo caso. ¿Sí? Ah, ¿No quieren? Ya. No, inicia la parte. Entonces después la N nuevamente. Y en este caso, ¿qué nos pedía? Una extendida, ¿cierto? Entonces aquí, en vez de poner una P, ponemos una E. ¿Cuál era la diferencia entre una primaria y una extendida, así como muy general? La principal diferencia que uno podría ver a simple vista. ¿la diferencia? Claro, por ejemplo, ¿en cuál de estas dos yo puedo instalar un sistema operativo? En la primaria. En la extendida no puedo, ¿cierto? La extendida es solo para almacenamiento, solo para datos. Y la primaria es para poder instalar sistemas operativos y aplicaciones que requieran sistemas operativos. Otro tipo de software. Sistema operativo. Entonces una E para extendida. El número de la partición, el 3, el primer sector por defecto, y acá cuando nos pedía 6 GB, ¿cierto? Entonces le ponemos más 6G. También, por ejemplo, se puede dar el caso que ustedes van a crear solo 3 particiones y después a la hora quieren darle todo el tamaño del disco restante, simplemente le dan Enter. Le puse 6 GB y me dice el valor está fuera de rango. ¿Sí? Harto de memoria. Sí. Excelente. Y a ver por qué, porque la primera, el disco es de 20, la primera es de 10, 14. ¿Cómo? Sí, el primero parte en 2048. Entonces son 1048 Sí, eso, sí, porque acá no, cuando ponemos 6G son 6000 megas, pero no, con realidad tenemos que poner la cantidad exacta. Entonces en ese caso, claro. Entonces en este caso, por ejemplo, eso quería ver, o sea, 4, 5, 6, 7. Sí, estamos bien. Entonces acá lo que les decía, en este caso la orden de 6 GB va a ocupar todo el espacio restante. Entonces, por ejemplo, si ponemos más 6 nos dice que el valor está fuera de rango. ¿Por qué pasa esto? Porque la nomenclatura de poner más 6G, nosotros estamos poniendo 6000 gigas, o sea 6000 megas, pero la memoria no va así porque la memoria va en múltiplos de 2, ¿cierto? Entonces 1024, 2048. Entonces, podemos poner la cifra exacta o apretar Enter y va a tomar todo el espacio restante disponible. Entonces ahí si ponemos todo el espacio restante disponible nos dice que se creó una de tamaño 6 GB. Y es chistoso, que después nos dice igual que es de 6 GB.
pero son unos pequeños megas, unos pequeños sectores que marcan la diferencia. Y ahí creamos las tres particiones, ¿cierto? Si yo ahora pongo P, voy a ver aquí mis tres particiones. Entonces ahí está. La primera, la SDB1 de 4 GB tipo swap, la segunda SDB2 de 10 GB tipo Linux y la SDB3 de 6 GB extendida. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Los que vinieron la clase pasada lo recordaban. ¿Cuál? Los que no vinieron a la clase pasada, ¿qué les pareció? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, sí. Entonces, con esto tenemos listas las particiones, solo la tabla de particiones. Todavía no hemos modificado el disco, no hemos hecho nada. Esto simplemente se está guardando en memoria. Entonces, ahora si yo quiero escribir los cambios, tengo que guardar y salir. Entonces, para esto, ¿se acuerdan cómo salir de bin? Es ¿Dónde WQ, acá lo mismo. ¿Dónde dice eso? Entonces, para guardar y salir ponemos WQ. ¿Ah? Con la W sale igual. O sea, con la... Oh, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que dice Es que en el Red Hat, con el W lo guardaba nomás. Y quedaba adentro. Después tenía que poner el Q para salir. ¿Qué sale la opción? Guarda las opciones y sale. Depende de la versión, que en algunas me ha pasado que pongo W y quedo atrapado, tengo que poner Q para salir. Pero bueno, la W en este caso guarda y sale. Bueno saberlo ahí agarrar una tecla. Entonces aquí guardamos los cambios, tenemos las particiones. Entonces el paso 2 de nuestro proceso es formatearla, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que darle un formato. ¿Por qué? Porque estas particiones están creadas, ahora el disco sabe que tiene que dividirse en estas tres partes, pero no sabe, el sistema operativo todavía no lo puede reconocer. Entonces para eso voy a limpiar aquí y tengo que formatearlas. Entonces si vemos, nos pide el formato, sí. El primero es swap. Entonces, ¿cómo formateo una swap? MKSwap. ¿Ah? Sí. Ahí sí. Entonces, MKSwap y la ubicación de la partición. Entonces, en este caso, la partición, ¿dónde se guarda? En dep. Y esta era la SDB. ¿Qué número? La 1, exacto. Si yo pongo SDB solo, voy a formatear todo el disco. Entonces, voy a dejar ahí un problema. Entonces ahí SDB1 y me dice configurando espacio de intercambio, bla bla bla, y se creó y nos da el UID. Recordemos que este UID es el que vamos a ocupar más adelante en el archivo FSTAG. Pero no es necesario guardarlo porque tenemos un comando para verlo. Luego tenemos que crear una partición. Las otras dos son extend 4. Entonces, ¿cómo era ese? mkfs.xt4. Y después lo mismo, la ubicación de SDB2. Preguntas varias. ¿Puedo poner las dos particiones al mismo tiempo? No, hay que ir de una. ¿Por qué? Porque cada una tiene que tener su propio UID. Entonces ahí la SDB2 y la SDB3. No. O sea, bueno, sí, con la rayita serían dos comandos diferentes. Por un NAT mejor sería con dos I. Ahí sí. Hay dos problemas con eso. Es lo mismo que no la deja hacer extendida. Sí, por ser extendida está dando problemas. A ver, si le pongo que ahí no hace nada y si le pongo que sí. Me pasó lo mismo. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque las particiones extendidas ya son por defecto para almacenar datos. Entonces ya viene formateada, viene lista para su uso. Entonces ahí con la extendida lo único que tenemos que hacer es montarla. No necesitamos formatear. Pero hay otra tabla ¿Cuál? que, por ejemplo, ahora si usted le pone el BLK ID, para ver la ID y los tipos, no aparece la SDB.
necesito de... Ahí sí, está ahí. Ya, entonces D, S de B3. ¿Esa no? Sí, Pero el otro es más... sí, el otro es más largo nomás. Porque como te das cuenta, este es un UID y este es un part audio, o sea, el ID de la partición. ¿Por qué? Porque sí, pues las particiones extendidas son dinámicas, entonces son particiones que, por ejemplo, yo puedo desmontar del equipo. En cambio, una partición normal, yo no la voy a desmontar nunca del equipo, va a estar siempre. Entonces, en este caso, la partición extendida no es necesaria ponerla en el archivo FSTab, porque no es necesario que esté montada siempre. Pero en este caso, porque por ejemplo, que yo puedo formatear con una extendida, por ejemplo, un pendrive y un disco duro externo, sería extendido. Entonces es algo que yo voy a poder sacar del equipo. Pero, por ejemplo, si quiero que igual se monte siempre automáticamente, serviría tenerla en el archivo en el archivo FSTab. Entonces, como vimos, la formateamos, la mkswap, si lo tira no me va a decir error, pero es para marcarlo. O sea, la formatea no es que tire error. Y el SDB2. Entonces ahí con mkswap para la swap y con mkfs para las normales, o sea, para las particiones de datos. Ahora necesitamos montarlas, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que la primera va a estar en documentos y la otra en música. Entonces, esas carpetas, sí, qué antiguo, ¿no? Ustedes tenían su carpeta de música antes, descargándola de área y las canciones, toda la noche descargando una canción para darse cuenta que no era. Entonces, creamos la carpeta mkdir documento, era, ¿cierto? Y mkdir música. Entonces, ¿cómo las montaba? Las particiones con mount, ¿cierto? Entonces, mount, el disco de SDB2, porque la 1 es memoria swap, ¿cierto? Aquí la tenemos, la swap. Entonces aquí, y le decimos en qué carpeta se va a montar, en este caso, documentos. Entonces, haciendo eso, ahora cada vez que yo entre en la carpeta documentos, todos los archivos que yo cree igual aquí se van a guardar en la partición 2 del disco B y no en el disco principal del sistema. ¿Sí? Esa es la gracia. Y ahora lo mismo con la otra. Mount de SDB3 Music, ¿cierto? Tipo de sistema incorrecto, opción incorrecta, bloque incorrecto. Todo incorrecto. A ver. El S. ¿Qué? ¿La carpeta? ¿Cierto? Sí. Sí, pero está la cámara así, pero no. ¿Qué es el punto de montaje? Declaramos la variable, ¿cómo se debe? Claro. Porque ¿qué fue lo mismo que se hizo con el DMK? Eso fue... Crearon un sistema de archivos. Y antes uno crea la partición. Sí, antes uno crea la partición. Ya creamos. Sí. ¿Están arriba? ¿Por qué no está dando problemas? ¿Lo entendieron? Sí.
esa fue la que no pudimos, la que no se podía comer. Exacto. Ah, No, bien. la suave es la que no se formatea solamente se activa. No. O sea, sí, pero la actividad de las cosas se puede. Porque supone que viene. Porque son de datos, no de práctica operativa. Profe, la constancia, ¿Sí? ¿No será que la carpeta de documentos ya existe? Pero si está en la. No, no, sí, eso no da problema. Da problema la 3 con música. Sí, por ejemplo, esa se monta bien, la monta bien. Y la que es extendida no está dando problemas. Falta la página de código. ¿Mm? Falta la página de código. ¿En qué va a ser extendida? ¿Se supone que es dinámico? Sí. ¿Esa va a montar automáticamente en la NMT? Pero igual deberíamos poder montarla en un disco. Eso. Ahora puede ser estático, el FDIC. Lo he insultado. ¿Ah? El FDIC. Para. un arco, digamos que no. Linux extendida. Está claro. Pero es pide 5. Claro, porque Linux es extendida. Pero vamos a cambiar el formato igual. Sí, porque qué ahí. 35 era el uso extendido. Puede que haya sido por la versión que la vida como 85. Dame un segundo, a ver. A ver, y si le cambio el formato. Bien. Agarres. L. Me había una Linux extendida. 85. El 85. Entonces le reformamos al 85 y la extensión también. Todavía se la puede formatear. Claro, entonces ahora veamos que la podemos formatear. mkfs punto expert 4 de sdb 3. No, tampoco. ¿Y si la dejo normal? No, la voy a ganar una partición. La 3 y era. En 5 minutos. 83. la memoria. Almacenamiento. Sí, no, acá. Se ha cambiado el tipo. Tengo que Guarda. comprarle una. Sin miedo al éxito, ¿cierto? Tampoco. Y a ver, y montarla. Pero que dice que se ha encontrado. No para que sí. Sí, pero no Super blog incorrecto. Falta la página de código que vamos a usar el bloque. Bueno, mientras sigamos con el proceso con la otra, ahí voy a. Se los quedo debiendo en ese momento. Dale para la casa. Tarea para la casa, no me divertido que ustedes. Qué buena forma de zafarla, ¿no? Sí. ese era mi parte. ¿Tenía el desafío? Claro. Es todo a propósito, no vean que. Sí, Te va a ir el. ya, entonces, para lo que faltaría es agregar al archivo fsdata, ¿cierto? Entonces, para eso lo primero que necesitamos son los UID. Entonces, para ver el UID era
BLKID y la partición de SDB y el número. La 1 nos da ahí el UID, después para la 2 y para la 3 que no tiene, ¿cierto? Toma. Ahora como le cambiamos el formato todavía no tiene ni UID. Entonces lo que tengo que hacer es guardar esto, copiarlo en un lugar, por ejemplo copiar, o abrir una nueva pestaña. Oh, ¿qué pasó? Le di ansiedad. Muy bien. Abro un nano o allí, que siempre reclamo cuando pongo. Estoy trabajando con Bill. Ya, entonces ahí lo pego y le borro las comillas, ¿cierto? Y recuerden siempre en orden, o sea, la idea es que sea la primera y después la segunda, para que no nos equivoquemos con los tipos ni puntos de montaje. Entonces ahí control shift C, control shift V. Le borro la comilla y ahí está, ¿cierto? Entonces con esta información puedo irme a editar el archivo fs-tag. Entonces aquí pongo nano etc fs-tag. Y este archivo es el archivo que maneja todas las particiones en el sistema de forma para que funcionen de forma permanente, cosa que si yo reinicio el equipo sigan existiendo. Entonces lo primero que tengo que poner es el UID. Entonces voy a poner la primera partición. Ahí. ¿Cierto? Era la 7, sí. Sí. Después, ¿qué venía? ¿Se acuerdan? El punto de montaje. Pero esta era una memoria suave. Entonces, ¿cuál sería su punto de montaje? No, ninguno. Después viene el formato. ¿Qué formato tiene? Suave. Después, default. Después, 00. Exacto. Entonces, ¿qué eran estas cositas? El primero es el identificador de la partición, el UID. Después, el punto de montaje, que en el caso de una swap no tiene punto de montaje. Después, el formato. Después, el default es para ajustes de la partición, que siempre por lo general van en default. Luego, este 0 significa si yo quiero hacer un do de la partición, o sea, un respaldo, una ahí que se vaya como respaldando la información que yo voy guardando. Y el último 0 es la prioridad en el chequeo de inicio. Entonces, si yo le pongo 0, no va a tener prioridad, va a ser la prioridad por defecto, o sea, igual que todas. Si le pongo un 1, va a tener mayor prioridad, y si le pongo un 2, no va a tener ninguna prioridad, el sistema la va a ignorar completamente, ¿cierto? Entonces, ahora agregamos la otra, ahí, control shift C,